Ayer más o menos la esbozábamos, ¿no? Parte del encargo. Ayer estuvimos con Pablo Arosemena y hablábamos, y habla él, ¿no? Buenos días, Francisco, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está mi hermano? Buenos días. Muy buenos días con todos, como siempre, contento de estar aquí en I99 y a la orden para conversar largo y tendido lo que quieran sobre los impuestos, sobre la estrategia, sobre los planes, sobre todo. Y vale la pena decirle a nuestra audiencia, Eduardo, que es la primera vez que viene como director general del SRI, no porque en anteriores ocasiones estuvo pues cuando era consejero, subsecretario de gabinete, claro. Pero en todo caso, decía el ministro ayer, Francisco Briones, que se iba a enfocar en algunas cosas. Entre las cosas que se iba a enfocar en hacer más eficiente el cobro de impuestos para generar los recursos y hacer la obra y pagar. Eso ya lo han conversado ustedes. Además que nosotros le dijimos a todo el mundo el 14 de mayo, está en redes, que él iba a ser el ministro. No porque, no, y que finalmente se fue el funesto Cueva, pero verdaderamente Pablo Arosemena ha comenzado con un impronto y vino antes Francisco Briones. Vemos que las cosas comienzan a caminar, ya le están comenzando a pagar a las clínicas, ya se pusieron de acuerdo con los municipios, con los GATS. Entonces, vemos que por lo menos al final del camino hay alguien que no solamente quiere ser un contador del FMI o un necio, que parece técnico de fútbol alguno, sino un nuevo ministro. Y hay un hombre inteligente como Francisco Briones y vamos a ir adelante con lo que viene. El SRI, mi querido Francisco, ¿cómo lo has encontrado? Bueno, gracias por la oportunidad siempre. Mira, yo digo que hay una bonita tarea en el SRI porque hemos encontrado con el equipo que hemos llegado gran capacidad técnica, gran capacidad de trabajo, un gran equipo humano allí, muy formado, pero muchas tareas pendientes y cuando uno encuentra cosas pendientes por hacer, cuando uno encuentra ese tipo de tareas, realmente es un desafío bonito. Una de las grandes tareas es definitivamente poder ampliar la base de contribuyentes y empezar a ver no solamente a los que se han visto siempre y está cierto y en ciertas ocasiones se ha asfixiado, sino también empezar a ver a todos aquellos que han estado, digamos, en la zona gris, al margen, y que vamos nosotros a empezar a presionar, a fortalecer los controles, porque el objetivo de esta administración es hacer que todos paguen todo lo que deben pagar. ¿Qué significa la zona gris, Francisco Briones? La zona gris, dentro de este aspecto de que todos paguen todo lo que deben de pagar, lo que deben pagar es, por un lado hay unos a los que le están sacando hasta el último centavo, reventándolos a los formales, a los que son más fáciles de encontrar, ¿no? Pero luego ha habido una zona gris que han estado no pagando o pagando menos de lo que deben pagar. A esos de allí vamos nosotros a presionar de tal forma que tengamos una administración tributaria en la cual todos paguen justo lo que deben pagar. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Sobre todo los que no han estado pagando todo lo que deben pagar, vamos a ir ahí con muchos controles, con muchas estrategias. Hemos estado estas semanas armando un gran plan de trabajo. Me he empezado ya a reunir con muchos alcaldes para que en muchas ocasiones, por primera vez, el SRI recibe información de catastros, de patentes, es decir, de las casitas, de los edificios, de los autitos que están por allí, que no han sido declarados, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, el objetivo es ir presionando, aumentando los controles, fortaleciendo el control con el uso de los datos. En el mismo contexto, y hablando del SRI, hay que tratar siempre, tengo dos preguntas, de que la gente entienda que el SRI no es un enemigo y que si tiene un problema o había algún desconocimiento pueden hablar las cosas, Francisco, porque de lo contrario hemos escuchado mucha gente que dice, uy, no me permiten facturarnos y cuando se les aconseja vaya y hable, arregle, lo hacen y se ponen en línea blanca y enseguida funciona. De acuerdo, mira, hay una realidad, ¿no? Y siempre en radio es más fácil hablar porque sí, hay más distendido, tiempo, ¿no? Hay más tiempo, más distendido, otro lenguaje, es más fácil. Pero hay una realidad, y yo no tengo ningún problema en decirlo, es que a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces es una tarea bonita, por eso yo siempre digo la de estar al frente del SRI, porque a nadie le gusta en verdad pagar impuestos, pero ahí hay una tarea también que hacer.
una tarea en la cultura tributaria, una tarea en mostrar o enseñar cuáles son las bondades de ser un contribuyente formal, de ser un emprendedor formal. Por ejemplo, el régimen para los emprendedores, el RIMPE, el nuevo que nosotros aprobamos, realmente es muy positivo y es muy sencillo porque con solo pagar, cuando eres como la gran mayoría de emprendedores, que tienes una facturación de hasta máximo $20,000 al año, que es la gran mayoría de la masa de emprendedores, tú solamente sacas tu RUC y lo único que tú tienes que hacer, una vez al año, presentar tu declaración, pagar $60, ni siquiera tienes que calcular, pensar, sumar, restar, multiplicar, nada. Ni contador, nada. Solamente vas con $60 de tu facturación de $20,000, que es al 0.0 ni sé cuánto %, y con eso ya eres un emprendedor formal, tienes tu RUC, puedes ir a pedir también un crédito, puedes ir a emitir factura eventualmente, ya eres considerado mejor para ser un proveedor de una compañía un poco más grande. Entonces, estamos también en esa tarea, ¿no?, de ir culturizando en el área tributaria a las personas, a los contribuyentes, con regímenes como estos, que son muy sencillos, y luego también facilitando y también nosotros poniendo de nuestra parte para mejorar la atención a los usuarios en los tiempos de respuesta, sobre todo, ¿no? Sobre todo de la parte de afuera de la SRI, que hay un poco de gente que no debe estar ahí y que te quiere arreglar las cosas y te quiere bajar, pero realmente picar, como dice la gente ahora. Es correcto. Poco a poco iremos nosotros tomando control de todas esas cosas para ir transparentando cada vez más el tema. Te cambio la figura con una pregunta más. El día de ayer se aprobó la ley que permite que pueda los Estados Unidos de América y el Ecuador hacer un cruce de información contable. Se supone que en los próximos 30 días esto estará formalizado. He escuchado a mucha gente que no tiene más que algo por cualquier emergencia. Aquí puede haber cualquier emergencia y el problema, y te lo comento, Francisco, que me dicen, es que para poder declarar eso tienes que hacerlo ante un notario público. ¿Qué pasa? Y esta es la pregunta que me pidieron 2 o 3 personas que te haga. O sea, no es que te pasa, sino que cuál es el pensar. Me dijo una persona concreta, tiene $300,000 afuera, toda su vida tiene plata y no se ha comprado casa, no tiene propiedades. Tú vas a un notario, dejas tus datos, termina el gobierno mañana, pasa como en Argentina le sacaron la madre a los que tenían eso. Entonces, ¿hay algún camino para que esto no sea así y que la gente tenga confianza? Porque ya pasó el tiempo del 4.5, del 3.5, o sea, vienen las multas y de verdad, y están tomando la base imponible de un valor para poner la multa y no otro. Te sugiero que lo veas y con profundidad, ¿no? Porque no todo el mundo tiene pues millones de 500,000. Hay gente que tiene algo por cualquier emergencia. El Ecuador, si ganaba el que estaba del otro lado el año pasado, mucha gente no iba a estar acá. Imagínate que gane un inestable, un loco de esos que tenemos. De acuerdo, claro, siempre hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos. Y no es tan mal, ojo, no es tan mal tener recursos en el extranjero, está bien. A veces uno busca tener un ahorro, busca tener un patrimonio más salvaguardado, etcétera, ¿verdad? Pero valga la pena este caso que tú comentas, que lo conozco. A veces uno de los desafíos que tenemos como autoridades del sector público, o sea, autoridades públicas, es acercarnos a la realidad de nuestros mandantes, ¿no? Y entenderlos para poder adecuar o mejorar los procesos y los requerimientos que a veces uno desde un escritorio piensa que son fáciles o no piensa en más allá de qué consecuencias podría traer, ¿no? Entonces, de ese tema en particular lo hemos conocido, que un poco ha frenado el proceso de regularización de activos que hemos tenido en este año, que me parece que ha sido bueno, que pudiera ser mejor y espero que mejore en este segundo semestre del año, una vez que vayamos nosotros mejorando estos requerimientos y procesos, como por ejemplo que acabas de mencionar, de tener que ir a una notaría para poder captar mejor esos recursos. Y sobre el tema del intercambio de información con los Estados Unidos, es súper relevante porque recibir datos para que nosotros luego transformarlos en información es una de las herramientas más poderosas para poder fortalecer los controles. Todos los contribuyentes están siempre dentro de un plan de control con diferentes medidas, con diferentes acciones para cada tipo de riesgo, y esto lo que nos hace es darnos
datos que nosotros los procesamos, los convertimos en información para ir determinando y afinando, digamos, el lápiz en cuanto al control, ¿no? Tengo un mensaje de la audiencia, por favor. Patti dice: hola Eduardo, quiero saber si se va a revisar el impuesto a la renta para los que ganan de $2,000 a $3,000. Son $111 que me descuentan mensual y tuve que despedir a la empleada que tenía en el IES porque ya no alcanzaba. Me imagino que muchos ganan entre esto y están así. El presidente me dijo a mí en el mes de enero y febrero, cuando le tocó el tema en un almuerzo en la gobernación, que él lo vería más adelante dependiendo de cómo iba el tema de impuestos y cómo iba el tema petróleo, y que estaba consciente que 2.000 de pronto era muy baja la base imponible, porque a la clase media trabaja una persona, trabaja otra, gana 1.500, uno y el otro, sí le afectaba. Más el mensaje que recibí. Mira, siempre uno quiere buscar optimizar el tema impositivo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decirte al respecto de eso es, tal vez por ahora no está contemplada una reforma tributaria que vaya a modificar algún tipo de alguna forma ese impuesto, pero seguramente, y yo también sé que el presidente lo tiene en su mente, y eventualmente, en la medida que nosotros vayamos logrando mejoras en la recaudación en base a los controles que tenemos que irlos fortaleciendo, en la medida que eso va creciendo, va aumentando, yo te diría, espero lograr hacer el espacio suficiente para poder tomar una decisión en esa línea, que yo estaría muy gustoso en que podamos, como gobierno, junto al presidente, junto al ministro Arosemena, que podamos proponerle al país una medida de ese tipo. Es una buena cosa. Lorena Vázquez, por favor. Así es, Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días. Justamente también cabe destacar que Estados Unidos no ha suscrito convenio de este tipo, excepto con Costa Rica, y ahora lo hace con Ecuador. Ahora, ¿cómo sería esta recaudación? Es decir, si a una persona que tiene estos fondos en el exterior, ¿qué porcentaje tendría que pagar? ¿Ya definieron eso? Porque se habla de un 37% que hasta deberá pagar por impuesto a la renta a la persona, y de ahí deberá declarar anualmente todos los bienes a nivel de Ecuador y a nivel de Estados Unidos. A ver, ahí vale la pena tal vez un poco aclarar la película. Lo que va, no es que con lo que hay en los Estados Unidos, o sepamos que en los Estados Unidos vamos a hacer un nuevo impuesto, vamos a cobrar un impuesto. Es con más información, entre yo más datos y más información yo reciba, y yo puedo comparar y hacer un perfil de riesgo en base a lo que el contribuyente me está diciendo. Entonces, si en su contribución el contribuyente me dice, he tenido tantos ingresos, tantos gastos, tanta utilidad, o en sus declaraciones patrimoniales me dice, este es mi patrimonio, o cuando me paga el impuesto, por ejemplo, en las contribuciones patrimoniales me dice, esto es lo que yo he pagado de impuesto en torno a este total de patrimonio. Y luego yo me doy cuenta, cuando recibo información de Panamá, de Estados Unidos, me digo, oye, pero aquí te has olvidado, se te pasó por alto, quizás poner este valorcito que está aquí en los Estados Unidos en esta cuentita. Okay. Entonces ahí lo que yo hago es, me salta la alerta y digo, te recuerdo, por si acaso no te diste cuenta, que te faltó registrar este de aquí. Entonces corrige tu declaración, y si no la quieres corregir, yo te la voy a corregir. Ya, básicamente ese es el proceso en sencillo, en simple, lo que sucede en la administración tributaria. Entonces, ya sea para impuesto a la renta, a estas contribuciones patrimoniales, es para poder hacer un proceso de control mucho más eficiente, en el cual yo identifico potenciales omisiones o evasiones, o dependiendo del caso como fuere, y le digo al contribuyente, corrija, póngase al día, o si no, yo tomo acciones. El único problema que yo hoy veo, una vez más, es la del notario, por el futuro. Y eso hay que ver cómo se regula eso. De pronto puedo ser un notario allá. No sé. Yo sé que está en la ley. Mira, se guarda confidencialidad sobre ese tema, pero yo entiendo perfectamente. Sí, cuál es el punto. No entiendo cuál es el punto. Licenciado Alberto Quintana Vera. Por supuesto, justamente estamos hablando con el director. Vázquez, ¿no? Claro, con el director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. Y para ratificarle a nuestra audiencia, no estamos hablando de este marco legal que ha sido aprobado el día de ayer, ¿no? Es precisamente un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano para el intercambio de información en materia tributaria. ¿Qué es lo que se busca, no? Y eso es importante ponerlo ahí en perspectiva, ¿no? Lo que se busca es evitar lo que se denomina la elusión y la evasión tributaria. Y a nosotros más temprano, Francisco, nos llamaba la atención y decíamos, ojo con esto, porque puede ser que no se lo logre aprobar, pero
117 legisladores estaban presentes en el momento de la votación y todos votaron a favor. O sea, el resto de los 20 que no estaban presentes en el recinto parlamentario a la hora de la votación. Ahora, regresando un poquito en este gran encargo del señor presidente de la República, se lo hemos escuchado, ¿no? Mejorar la recaudación tributaria, optimizar el trabajo. Ya en lo puntual, usted mencionaba hace un momento, Francisco, que van a trabajar de la mano con los alcaldes. Hay 221 municipios a lo largo de las 4 regiones territoriales de nuestro país, ¿no? Básicamente, ¿qué esquema, qué están preparando para hacer efectivo este trabajo? Sí, mira, como te decía, perdón ser reiterativo, pero esto es la realidad y es la nueva visión que tenemos en la administración tributaria. Entre más datos yo logro cruzar de las diferentes fuentes, yo logro determinar de mejor forma si ha habido alguna ilusión o una evasión por parte de los contribuyentes. Okay. Entonces, a través de los convenios de intercambio de información para hacerlo oficial, para hacerlo legal, y a través de los anexos de información que yo recibo o debo recibir de los municipios, de los 221 municipios, solamente 15 municipios han cumplido con la entrega de información. Quienes me he reunido estas semanas para poder pedir que me entreguen la información. Ayer me reuní con el alcalde Juan José Yunes de San Borondón y le dije, alcalde, necesito que usted me diga cuántas casitas, cuántos edificios, cuántos terrenitos tiene cada contribuyente aquí en San Borondón, porque hace tiempo que yo no he recibido ni visto esta información como SRI, lo cual los que me están escuchando saben que si yo ya me voy a enterar cuántas casitas están a nombre de los contribuyentes, yo ya puedo hacer un control mucho más eficiente. Me reuní por la misma razón con la alcaldesa Cintia Viteri ayer. Los dos me mostraron total apertura para colaborar en esto, porque también les beneficia a ellos. Les decía, claro, nos beneficia, es un ganar-ganar. Es actualizar información que para la base de datos catastral de cualquier cabildo le sirve. Me sirve para mí, para yo poder luego hacer los controles de impuesto a la renta, de las contribuciones patrimoniales y entre otros, y luego también a mí me sirve para poder, y luego también a ellos, les sirve para poder recaudar más en torno a los impuestos locales que ellos también cobran en base a los activos, en base al patrimonio, en base a la gente, lo que sea. Entonces sí es un ganar-ganar y en las próximas semanas yo voy a empezar a recibir esa información. Correcto, pero se lo va a hacer a nivel nacional, obviamente. Yo anteayer me reuní con el alcalde Guarderas en Quito. Hace 3 días me reuní con el alcalde Wilfrido en Rumiñahui, en Sangolquí, en Pichincha, en claro. Sangolquí, Pichincha, y así me iré visitando Cuenca, Manta, viendo los alcaldes. Ahora hay una sugerencia, justamente conversábamos hace un par de días, Ramiro, con el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que es el gremio que reúne a todos los municipios. Franklin Galarza es alcalde de Morona, allá en Morona, Santiago, por supuesto, y sería importante que de pronto como para hacer, porque va a ser físicamente bien complicado que usted se traslade a los 221 municipios. Tal vez no voy a ir a todos los cantones, pero voy a ir donde yo tengo identificado que tengo la mayor cantidad de propiedades, bienes que tengo que identificarlos. Daule, Durán. Es correcto. Qué bueno. Oiga, y vea, en el análisis y el debate de este tema que se analizaba en la legislatura y que se aprobaba el día de ayer, saltó una cifra que es muy relevante, ¿no? Un estudio realizado el 2020 por la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha detectado que la evasión genera un perjuicio, escuchen bien, 7.600 millones de dólares al año para el Ecuador, lo que representa el 7% del Producto Interno Bruto y es casi la mitad de lo que recauda en impuesto al país en un año. Es la cifra que se manejaba en esta comisión o en el pleno de la Asamblea cuando se hacía el análisis. Mira, la evasión es bastante fuerte, ¿no? Mira, es penoso para mí como director del Servicio de Rentas Internas haber llegado a la institución y no haber encontrado un estudio técnico, un estudio contundente, un estudio propio de la autoridad tributaria sobre los datos de evasión. Propio y actualizado. Y actualizado de los datos de evasión en particular de las personas naturales, ¿verdad? Que es donde hay más espacio para verlo, porque hoy en día tengo facturación electrónica, digamos, y por allí en el tema de empresas hay mucho que hacer, pero tengo información. Personas naturales es más complicado
porque la típica, ¿no? Tú ves a un vecino que tiene una buena casa, o 3 carros, 5 carros, y luego te das cuenta que el pago no es consistente. Entonces, digamos, esas cosas de ahí vamos a tomar el control y vamos a corregirlas. Entonces para mí fue penoso, y lo primero que pedí fue, quiero ver el número nuestro. Quiero ver, porque al menos eso es mi norte, para yo saber cuánto tengo, dónde puedo meterme a navegar, a profundizar, a bucear para empezar a cobrar. Pero vea usted, no existe. tenemos que referirnos a un informe de la CEPAL. Y a eso voy, no existe. Y pedí inmediatamente hacerlo. Es un proceso técnico tedioso, yo espero tenerlo antes que acabe este año, tener ya la cifra oficial de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque esa cifra que menciona dicho organismo, digamos, como no tienen la información, como no tienen los datos, es bastante inexacta, sí. Es bastante cuestionable en cuanto al procedimiento técnico, a la metodología no hay técnica. exactitud, eso es clarísimo. Entonces usan datos viejos para extrapolarlos hacia el futuro y luego comparan el PIB de un año con el PIB de otro, de una forma totalmente, para mi gusto técnico, inapropiada. Entonces, claro, hay que actualizarlo, y qué bueno porque ese es un punto de arranque. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes. Estamos hablando 8:24 de la mañana. El director general del Servicio de Rentas Internas de nuestro país, Francisco Briones. Ramiro, por favor. Francisco, gusto de tenerlo aquí en los micrófonos de 99. 20 años fui profesor de finanzas públicas, así que lo que le voy a decir... Me va a dar clase, dice. Me acaba de decir, le voy a dar clase. No se me acaba de decir. Es que le voy a ¿Ah? decir con conocimiento de causa esto. Solo el SRI no puede hacerlo, porque toda la información que usted demanda es Superintendencia de Bancos, es WAFE, las tarjetas de crédito, porque así como usted dice, un señor que gana un salario de $2,000 tiene un cupo de 50,000 en una tarjeta Black, ¿ya? O viaja 2 veces al año a Europa, se gasta 20,000 euros o 30,000 euros y sigue así, y como que las notas no cuadran, y toda la información en este mundo sistematizado ya existe. Lo único que hay es que sentarse a integrarla. Y ese ya es... O sea, hacer el cruce. Hacer el cruce. Que no es fácil, ¿no? A ver, no es que no sea fácil. Pero hay que demorar. Yo creo que tienes que destinar más que un servicio de inteligencia, porque es inteligencia, es sentarse y ver el cruce de información. Y resulta que lo que usted dice es totalmente cierto. Usted ve unas casitas de 1, 2, 3 millones de dólares, y no estoy diciendo algo que no sea así, ¿ya? Y resulta que es de gente paupérrima, que tiene, qué sé yo, bienes afuera y estructuras financieras, y esta es la segunda parte del análisis. Necesita alguien que sepa de estructuras financieras en el exterior, porque la gran evasión de la gente que sí tiene dinero es una estructura financiera en el exterior. Pero también en casa, en tierra. No, por eso comencé con lo primero. O sea, te apoyo, no te estoy discutiendo. Primero comencé con esto de aquí en casa, pero las dos cosas al mismo tiempo. De acuerdo, mira, y uno de los desafíos también, tú sabes, a mí siempre me gusta ser claro con las cosas y no me gusta andar ocultando temas. Uno de los temas, de los desafíos también es que yo me encuentro en la institución hace 45 días que inicié, no tengo los datos, la información de cuánto es la evasión. Luego pregunto, oye, pero tenemos información, tenemos datos. ¿Por qué no la sistematizamos? Tenemos datos, lo estamos utilizando. La respuesta, digamos, cruda es no. ¿Por qué no? Y ahí viene el siguiente desafío, que es lo que me quiero referir, porque no tenemos la capacidad tecnológica para poder utilizar. O sea, eso es entonces es básico. Software, porque yo tengo, por eso yo digo, tenemos los datos, pero los datos por sí solos no sirven para nada. Lo que hay que hacer es los datos transformarlos en información. Y para transformar los datos en información necesito capacidades humanas, que creo que las tengo en el SRI, un gran equipo técnico, gran y voluntad funcionarios. política. Necesitamos voluntad política, voluntad que la existe con la administración mía, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, existe esa voluntad para cobrar a los evasores y a los que no han pagado todos sus impuestos,
pero también se necesita infraestructura. Sí, señor. Y estamos nosotros A eso también, iba yo. y estamos nosotros Necesitas. también en eso de allí trabajando para poder en los próximos, el Sí, próximo meses. año, el próximo Próximo año año. vamos a empezar con un proyecto muy bonito, muy grande de data center, de contratar tecnología, de contratar software, de contratar capacidades, ¿no? Porque te digo un ejemplo para que sea sencillo, para que la gente me entienda. Si yo quiero analizar datos, en lugar de poder hacer los cruces de la información, de hacer los modelos de riesgo y todo en la nube, por ejemplo, donde tengo mayor y gran capacidad de procesamiento de datos para tener información, tengo que bajarme los datos, meterlos en una computadora que cuando pongo run en el código, me explota la computadora casi, porque es gran cantidad. Y eso después de 3 días que se me descargó la información. Entonces, imagínate que tenemos el proceso. Imagínate, ese proceso para trabajar es bastante ineficiente y bastante lento y no nos ayuda a ir a la velocidad que quisiéramos. Pero estamos sobre eso, estamos tomando los correctivos, tanto en contrataciones de software, de tecnología y toda la cosa, para poder nosotros repotenciar y poder utilizar toda esta información, los datos que estamos recibiendo de algunas instituciones. Quiero pasarte a otro lado del tema. Hay un medio de comunicación que se dedica con alguna frecuencia a analizar la situación financiera de las autoridades que van sentándose en el gabinete del presidente Lasso y de todos que tienen algún puesto de importancia. Se han nombrado algunos ministros recientemente designados. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Un poco preguntándole al director del Servicio de Rentas Internas de que si es verdad o de que es una información sesgada, coja, porque muchas veces se saca una parte de la información, pero no se saca otra parte de la información, que es la declaración global de una persona, y se quiere aparentar como prostituta a alguien que no es. Esa poesía que acaba de decir Eso don Ramiro. Un poeta cáustico. Yo me imagino a qué y quiénes te refieres. Mira, la autoridad tributaria... A Pablo Rosemena. Ok, Ya. okay. Igual que usted, yo no ando con medias tintas. Mira, la autoridad tributaria tiene la obligación de hacer control a todos los contribuyentes, sin importar si es el presidente, si es el ministro, si es el ciudadano común, si es el mega empresario. El control se lo hace a todos los contribuyentes, es lo primero que quiero decir. Luego, segundo paso, existe un control diferenciado dependiendo también de el comportamiento y el riesgo que representan cada uno de los contribuyentes. Es decir, si un contribuyente está muy cumplido con sus obligaciones, si paga a tiempo, si paga lo suficiente que de acuerdo a mis modelos matemáticos debe pagar, entonces si se atrasa un mes, a ese contribuyente yo le mando un correo: oiga, está atrasado un mes, págueme. Y lo más seguro es que me lo va a pagar. Pero hay otros contribuyentes que también requieren otros tipos de medidas y controles mucho más severos y acompañamientos mucho más cercanos. Requieren que yo vaya y me le siente en su oficina y le diga: señor, quiero que me entregue todos sus libros o su contabilidad, que yo los voy a revisar y yo le voy a determinar el impuesto. Es correcto. Entonces yo le digo: usted usted debe haber pagado esto, págueme. Y nos iremos a juicio y todo el asunto. Entonces hay diferentes tipos de controles, Dicho eso, ¿por qué digo eso? Porque en el mencionado caso... tú mencionabas la contextualización, me parece correcto. En el mencionado caso, hay un histórico pagado que es bastante correcto y cercano y adecuado en relación a la presión tributaria del sector en el que se ha desempeñado el contribuyente, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que el contexto de la información es importante. En el último año él ha dicho que se dedicó a hacer el servicio público y por lo tanto no fue tanto lo que pudo recibir. Sus gastos aumentaron por N motivos. Él tendrá sus justificaciones, pero lo que yo quiero decir es que como autoridad tributaria están sujetos todos al control y que de acuerdo al histórico y al comportamiento del contribuyente tal vez no se han levantado las alertas que se tenían que haber levantado de acuerdo al sistema, ¿no? Pero amén de eso, el control se lo va a hacer siempre que sea necesario y así sea requerido por parte, digamos, del modelo matemático también. Perfecto. Tengo una pregunta del ingeniero Lucio Alarcón, que es del directorio del Colegio de Ingenieros, y pregunta:
¿por qué la demora en las citas que dan los centros de mediación Un buen punto. con el SRI? O sea, buen si punto. eso está hecho para ser ágil Buen tema, a 8 Un meses. tema Buen tema porque me permite hablar sobre este tema que es para esta administración puntual súper importante para la recaudación. A ver, primero que todo vayamos un paso atrás porque es importante que la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de la transacción en materia tributaria, un lenguaje más sencillo, mediación. Es decir, hay muchos, siempre la autoridad tributaria tiene desacuerdos, digamos así, con los contribuyentes en cuanto a los valores que tenían que pagar o no, ¿verdad? En unos casos son de devoluciones, en otros casos son de que me pagaste menos, en otros casos que me pagaste más. Lo importante de esto es que la transacción es un medio jurídico que lo aprobamos en este gobierno, mediante el cual nos podemos poner de acuerdo con el objeto de recaudar más pronto un dinero que nos compete tener a la autoridad tributaria del fisco. Nos podemos poner de acuerdo en formas de pago, en plazos, podemos ceder en cuanto a multas e intereses, con el objetivo de recaudar el capital de la obligación ¿Tienen tributaria. capacidad de ceder en multas y eso? Porque muchas veces se restringen. Dependiendo de los casos, ya hacia allá voy. Entonces, lo que he dicho es de forma general. No Ahora, entiendo. es un proceso totalmente nuevo. En el SRI Es inédito. es inédito. No hay ser humano en el SRI, y al día de hoy hay un par, pero no hay ser humano en el SRI que sepa, entienda y esté empapado y formado totalmente en estos temas. Número uno. Y ¿De negociación? Y yo lo digo con claridad porque los contribuyentes necesitan saber la verdad, cómo son las cosas. Número El uno. señor Isa tiene un poco Número de dos. negociadores. Número dos, no existen los procesos ni los procedimientos internos en que el funcionario diga, y bueno, ¿y cómo hago esto? Entonces, eso tampoco existe. Y luego, como es algo nuevo, Marcar la cancha. tampoco existe, es correcto, no existe el entendimiento, inclusive hacia afuera de los centros de mediación, perdón, de los abogados, de los contribuyentes. Esto es un shampoo, una locura completa. ¿Qué pasó y qué hemos hecho? Eso es lo importante ahorita. Número uno, vamos a crear una unidad, ya estoy haciendo la reforma del estatuto orgánico para crear el proceso y crear un departamento de transacción y mediación tributaria en la zonal 8, que es la de aquí, en Guayaquil, Durán, San Borondón, en la zonal 9, que es Quito y sus alrededores, y a nivel nacional. Número uno, hay un principio de desconcentración ahí para poder agilitar esto mucho más. Número uno, esto lamentablemente por los temas burocráticos me toma un tiempo que me aprueben yo ya hice la reforma, ya diseñé el esquema, ya lo envié al Ministerio de Trabajo, ellos tienen que aprobarlo, tienen que aprobar las finanzas, tienen que ver el presupuesto, etcétera. Me tomará un tiempo, esa es la verdad, tener el equipo. Y segundo, pero hasta eso, lo que sí estoy haciendo, y la próxima semana lo voy a sacar, es un instructivo sobre la mediación y la transacción tributaria. Es decir, un documento que al día de hoy creo que van como 15 páginas, de preguntas y respuestas, muy fácil, muy sencillo, redacción sencilla, para que todo el mundo sepa qué puede transigir, qué puede mediar y qué no puede. Porque lo que está pasando es que como es un tema interesante, no eso bonito, han ido a pedir, quiero meter todo, correcto. Pero tampoco, esto no es la feria de la alegría. Esto no es te voy a regalar impuestos, te voy a regalar intereses. No, esto es ahí lo que la ley ha determinado y lo que el reglamento ha determinado. Nosotros lo hemos puesto en un fax, en un preguntas y respuestas, para que todo el mundo conozca qué puede hacer. Una pregunta. Inclusive los propios funcionarios del SRI sepan qué es lo que puede hacer. Porque es parte del tema, porque ellos actúan de una manera, es mejor que esté escrito así. Sí, pero una pregunta. El efecto de que el tiempo que se llega hasta la mediación, que ponen 8 meses, 10 meses, ¿se suspenden los efectos del ejercicio de la autoridad tributaria o no? Ahí están, dependiendo de los casos. Como te digo, dependiendo de los casos van a ver cuánto puedo negociar de intereses, cuánto puedo negociar del cargo, cuánto puedo negociar del capital, cuánto puedo negociar del plazo. Me estoy explicando es que si demoras tanto tiempo, lo que están es consumiendo oxígeno. Yo sé. Ya, pero en todo caso el oxígeno es necesario para poder llegar a un arreglo. Eduardo, lo que quiero decir es que puede ser un recurso que por no estar implementado puede transformarse en algo tramposo. Es un problema, sí. Ya. Pero a ver,
Pero lo que puedo decir, no en esa... Hay abogados y abogados. Claro, sabremos, sí sabremos. Por eso Ya, te digo, a propósito, ahí está la diferencia sí. entre la evasión y la ilusión. Saludamos también, ya está con nosotros la abogada Lucía Jaramillo. Lucía, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, abogado Mendoza. Muy buenos días a mis compañeros. Viernes, por fin, después de esa sacudida de ayer que todos los ecuatorianos vivimos, la verdad, en el centro de Guayaquil. No sé, la gente estaba desesperada, no era para menos. A mí por primera vez me había cogido manejando, abogado. Yo sentía que se mecía el carro, pero se sintió? Yo no, sí, estaba muy manejando, fuerte. No, por primera Yo vez iba creo al que lo centro. sentí más que el terremoto Ya. y a muchas personas creo que sí les pasó. Vi la desesperación de la gente bajando de los edificios del centro de En el Guayaquil, centro era desesperada. es Unos terrible. sin zapatos, otros pero Espantoso. alterados. Y tienen toda la razón porque ese movimiento telúrico sin duda alteró a mucha gente. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad aquí en nuestro entrevistado del director general del SRI. No sé si mis compañeros ya les preguntó, pero en la agenda del gobierno nacional está una reforma tributaria. ¿Es factible o no una reforma tributaria en estos momentos? Lo escuchamos. Lo comenté hace un momento, en ¿Ya? efecto. Ok. En estos momentos, descartada una Reforma tributaria. tributaria, Ya, ok. una modificación de impuestos, quizás, como le decía, siempre es un escenario deseable que uno quisiera relajar un poco ese tema. Lo que quisiera recordar es que el presidente el día de hoy tiene la capacidad para poder reducir el impuesto a los consumos especiales vía decreto, y creo yo que eventualmente podría ser esa una forma sencilla de hacerlo en el futuro, y también poder reducir el IVA por feriados para el sector turístico, ¿no? Entonces, que Ok. también digamos, son dos herramientas que él tiene para un poco tomar decisiones cuando sean pertinentes, pero en estos momentos todavía no estamos listos. Mi, digamos, objetivo también, dentro de mis objetivos, es poder robustecer lo suficientemente los controles para poder ampliar la base de contribuyentes, cobrar más por el lado de la reducción de la evasión, y con eso crear un colchón lo suficientemente amplio que nos permita tomar una decisión de política pública de poder ajustar hacia la baja algunos impuestos. Ahora, con respecto a la evasión tributaria, ¿cuánto ha dejado pues de percibir el Estado por la evasión de impuestos? Esto es importante porque sé que ustedes pues van a combatir la informalidad y esto es importante porque cuando uno se tiene estos mecanismos de defensa, quiere decir que este dinero va a las arcas del Estado, pero lamentablemente hay este tipo de infracciones. ¿Cuánto deja de percibir más o menos el Estado ecuatoriano por la evasión de impuestos? Lo estamos estimando. Lo estamos calculando. Hacia finales de año esperamos tener ya una respuesta mucho más clara al respecto sobre eso de allí. Muy bien. ¿Algo Oye, más, Lucía? Sí. Un tema que es importante, Por que no favor, me han está Jaime preguntado. aquí y acabe... Sí. ¿Qué tal? A ver, buenos días, querido. Un Sí. tema que no me han preguntado, pero Tócalo. yo creo que es importante. Yo quisiera anunciarlo, quisiera compartirlo con la gente que nos escucha. Uno de los temas que nosotros cuando llegamos era muy sensible y muy pedido por los contribuyentes son las famosas devoluciones Ah, sí. de impuestos. Sí, la gente se ¿Deudas? queja Las cuando le devoluciones. devuelven. Se quejan, sobre todo los ancianos. ajá. Devoluciones, hay dos grupos, los que son de personas con discapacidad y la tercera edad, y la devolución que esa es en IVA, y luego también las devoluciones de impuesto a la renta y del impuesto a salida de divisas de las personas Te naturales. iba a preguntar al final de eso. Entonces, y la verdad es que sí era un problema, porque el procedimiento se ha hecho bastante burocrático. Yo te digo, me metí de lleno a ver el tema paso por paso, nos ha tomado casi un mes poder transformarlo y corregirlo, propio de los procesos burocráticos. ¿Cuál era el kit del asunto? Dos temas principales. El primero es que se sometían a excesivas revisiones y excesivos análisis la información que me entregaban los contribuyentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para terminar al final del día con un nivel de efectividad o de respuesta que era casi equivalente al total de las solicitudes. Entonces, la pregunta que te haces es, oye, pero ¿para qué revisas tanto si la historia te dice que normalmente el contribuyente te pone la información correcta y tú lo terminas devolviendo? Entonces, tú dices, ¿para qué nos complicamos? Entonces, 26 trámites y 26 revisiones internas de vaivenes, papeleos internos en el SRI para poder determinar si un contribuyente tenía o no derecho a la devolución. Lo recorté a la mitad. Al día de hoy son 13. ¿Qué ocasionaba esto? Ocasionaba que los tiempos de respuesta para una resolución, de decirte, ok, tú tienes la devolución, te tomaban 100 días, 120 días, 4 meses para decidir, para responderte eso.
con los recortes y con todos estos ajustes vamos a reducir de 120 días a 112 días aproximadamente a 45 días máximo. El proceso máximo cuando es manual y cuando detecto inconsistencia en la información y te devuelvo y me regresa y toda la vaina. Pero si el proceso es limpio y es puro y es un proceso bien planteado y planteado por internet, en 8 días a 15 días va a tener la respuesta. Esa es una buena, Qué bueno. Oiga, la con la tramitología es lo que, resolución de devolución de su impuesto a la renta o de su impuesto al ISR. lo que más está matando a la función pública, el tema de la tramitología, la burocracia, y eso es un cáncer que está a nivel de todas las Y ahora, entidades, y de un todos los segundo tema, porque es hasta ahí voy la resolución mía, la decisión mía de que sí, tienes derecho a que te devuelva la plata. Perfecto. Y luego yo necesito que el que pague es el dueño de la chequera, que es el ministro Arosemena, Don Pablo, el día de hoy. Ya nos hemos puesto, Pero no es el funesto. ya nos hemos puesto de acuerdo, para que en una semana máximo, a partir de que yo doy la resolución de la devolución del impuesto, Finanzas acredite también a los contribuyentes su dinero. Así que les quiero pedir disculpas a los contribuyentes que han sufrido esto por mucho tiempo. Y también les quiero pedir un poquito de comprensión y tiempo porque esta semana, el día lunes, firmé las resoluciones, ya se está poniendo en práctica esto aquí en todas partes del país. Espero yo que en la medida que pasan las semanas, estos tiempos que les estoy anunciando se concreten y se hagan efectivos. Bueno. Y poder así también contribuirles a la economía familiar, porque a veces son devoluciones de 500, 400, 300. No importa el monto, son necesarios son para la necesarios gente. para Sí las es, por familias supuesto. en estos tiempos. Oiga, y usted mencionaba, ¿no? Y es insultante que en los exteriores de la oficina principal del Servicio de Rentas Internas, aquí en la Francisco de Orellana, estén los tramitadores. Igual de insultante es lo que ocurre en la sede, aparte en la parte de afuera de la sede nacional de gobierno. En Carondelet, los vendedores de cigarrillos que ingresan de contrabando. O sea, es increíble que afuera de Carondelet estén de todas las marcas de estos... Acortando los tiempos de los trámites, luchamos contra la corrupción. Porque cuando el tiempo es largo y todo tedioso, ahí que aparece, que te ofrece resolverlo más rápido, más pronto y todo. Entonces, si acortamos ahí, lo mochamos, le damos mancos a los corruptos. Tú dijiste dos cosas. La una era de la devolución, ¿verdad? Ya está clara. ¿Y algo más comentaste? Y el otro era la devolución también a los tercera edad discapacitados. Sobre También todo, habían retrasos allí en las acreditaciones. Los hemos recortado. Al día de hoy estamos prácticamente al día. Yo espero un par de semanas más ya no tener ningún retraso en cuanto a ellos. Yo también les quiero pedir perdón. Entiendo, yo recibo todos los días comentarios por las redes, los leo, no los respondo todos, estoy consciente del tema, estoy pidiendo acciones. También en las próximas semanas vamos a tener ahí unas mejoras. ¿Qué estamos haciendo? Estamos incluyendo compañías de consumo masivo en donde directamente puedan al momento de comprar recibir, ya no pagar el IVA estas personas, los discapacitados, personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Si tú haces eso, aquí hay un programa de prediscapacidad y le voy a decir a Rafaela que te llama, mi hija que tiene un programa se llama Aprendiendo de Valientes, porque ellos que tienen un grupo y son activistas van a recibirlo con más allá de agrado, con alegría y gozo. Exacto. Entonces, si yo voy al supermercado, ya directamente a lo que pago, ya pago sin IVA, para no tener que ir a hacer el proceso de pedir la devolución. Y toda la... Entonces, cada vez voy a meter más comercios, más compañías a ese tema de Jaime Velázquez tiene una pregunta. Llego tarde, si es el de la puntualidad. Póngale. No, tarde no, yo llego 8:30. Yo llego 20 para las 9. 9 minutos tarde, sí. A ver, Francisco, yo sí que... Señor, por favor, A ver, Francisco, hay algo que sí es cierto y las dos cosas es que realmente la gente tiene miedo de reclamar el SRI porque se va a meter justamente en las cifras internas. Ese es el primer temor. Y lo segundo es, si yo resuelvo un caso en Guayaquil, dices en secreto que en Quito lo cambian. En Quito tiene todo el poder de decisión en un caso específico en tributación. ¿Es así o son rumores que no tienen fundamento? Son rumores. En efecto, lo que está sucediendo es que hay mucha centralización de muchos procesos que se iban a la nacional cuando pudieran ser resueltos en Guayaquil o en las propias zonales o en provinciales.
Al igual que en transacción y en la mediación, creamos un departamento para las zonales más grandes y desde ahí atender más cerca del territorio a los contribuyentes. Qué sé yo, si hay un contribuyente de Cuenca, es mejor que vaya a Guayaquil o que se vaya a Quito a resolverlo, ¿no? Entonces, asimismo hay en la unidad de grandes contribuyentes, que donde está concentrada el 45% de la recaudación, que son unos 500 contribuyentes, estoy también desconcentrándolo, porque todos se lo llevaban a Quito en la nacional y ahí resolvían todo. Entonces también no voy a desconcentrar, también hice la reforma del estatuto para atenderlos en Guayaquil, los guayaquileños, los contribuyentes de Guayaquil, en Quito los contribuyentes de Quito y en la nacional unos cuantos más grandes que son quizás los más hiper relevantes en cuanto a recaudación. De esa forma seguimos desconcentrando. Lo mismo en los criterios jurídicos, por ejemplo. Lamentablemente tengo que reconocerlo, hay criterios jurídicos diferenciados dependiendo a qué zonal o provincial le preguntes. ¿Qué estoy haciendo eso? Emitiendo criterios nacionales para cuando haya que tomar una decisión jurídica de algunos casos, ya exista unanimidad y uniformidad de criterios en todos, porque es inaceptable que la autoridad tributaria tenga diferentes criterios dependiendo de dónde le preguntan. Claro, o sea, en Guayaquil te dicen sí, pero en Quito te dicen no. Entonces estamos también trabajando en eso. Como te decía al inicio, hay muchas cosas que hay que corregir y es lo bonito de esto, porque hemos encontrado muchas tareas pendientes, muchas cosas positivas que las hemos reafirmado y las hemos dado continuidad y reforzado, pero hacemos muchas cosas que hemos cambiado rotundamente. Pero en Estados Unidos el IRS lo que hace es que ni siquiera tú te enteras en qué momento y recibes un cheque porque has pagado de más en impuestos. ¿Por qué no se puede implementar eso aquí en el Ecuador? No esperar a que el contribuyente vaya y reclame, sino que inmediatamente se le lleve. ¿Qué es lo necesario para eso? Es, por un lado, los datos, pero por otro lado, la capacidad y la infraestructura para transformarlo en información de tal manera de que yo te presento a ti casi que tu declaración sombra, que se le llama. Es decir, tú abres tu usuario y ya tienes ahí tu declaración puesto. ¿Por qué? Porque ya tengo facturación electrónica, que es otro tema importante que no hemos comentado, pero a partir del 30 de noviembre en el Ecuador no van a existir facturas físicas. Esto sí tengo que decirlo porque es un proceso. También para las personas naturales. Para nosotros ya en la empresa, hace años ya todos, lo hacemos. para todos. Los únicos que van a tener todavía emisión física son las notas de ventas de los negocios populares, pero también estamos trabajando para hacer que también hayan notas de ventas electrónicas, porque ese es el futuro, porque esa es la facilidad, porque hacia allá es donde bancariza, porque allá es donde tenemos que ir. Claro. Y en el momento que yo tengo ya toda esa información de facturación electrónica, ya básicamente más o menos yo puedo hacerte la declaración. Claro. Pero para eso necesito tener la capacidad tecnológica que me genere eso. Entonces, al final del día, ¿qué es el SRI actualmente? Es un océano de datos con pequeñas islas en las cuales se usa la información. Yo tengo que lograr utilizar todo ese océano de datos que tengo en el SRI el día de hoy, y para eso estamos en grandes proyectos el proyecto se llama Innova, y es un proyecto multilateral que conjunto con aduanas son $100 millones que vamos a invertir en los próximos 3-4 años para poder tener un sistema potente de infraestructura tecnológica. Ojalá así sea, Francisco. La última pregunta de mi parte ya para finalizar la entrevista es, si en los 45 días no cumple la autoridad tributaria, ¿qué pasa? En devolverte, digamos, vamos a cumplirlo. Pero es obligación que sea 45 días vamos a cumplirlo. ¿Y gana el contribuyente o no necesariamente? Vamos a cumplirlo. No. Tampoco no es la feria de la alegría. Lo que estamos haciendo es recortar los procesos, la burocracia, recortar para poder lograr emitir una resolución en ese tiempo. Y yo espero que en las próximas 3 o 4 semanas todos los funcionarios logren entender el proceso, se adapten, lo adopten y lo ejecuten. ¿Ya? Correcto. Entonces, hacia allá vamos. Gracias, Francisco Briones, gracias. Hemos hablado extensamente con él y como lo dijo, 50 minutos. Hemos hablado largamente, hemos preguntado todas las preguntas de la audiencia, las nuestras. Creo que queda claro. Como siempre, tú vienes y como debe ser una autoridad, ejerces más allá de la formalidad de lo que te dicen, que rendición de cuentas, eso está bien para una época gris que vivió el Ecuador. No, contestas todo lo que te pregunta el periodismo. Aquí no hay libreto, más que te preguntamos lo que creemos y lo que la gente pregunta. Creo que es lo mejor. Buena cosa. Esa institución y todas las instituciones públicas deben ser abiertas, tal cual. Entonces, si su autoridad responde, la gente puede responder también, como dices tú, te escribe o nos puede pasar
y espero pues tenerte pronto por aquí de nuevo, querido amigo. Gracias a con todo lo que ustedes, estás cambiando. gracias a ustedes y siempre a la orden. Muchas gracias.